tal? Buenas noches, soy Einar Valdés y como todos los viernes estoy aquí para compartirles el segmento Habla y escribe bien con Einar Valdés. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, @Einar Valdés en Instagram y en X para que me dejen sus comentarios, sus dudas para resolverlas aquí en este espacio. Hoy vamos a cambiar un poco el tema, hoy vamos a hablar un poco de los errores más comunes que cometemos a la hora de hablar. Y vamos a proyectar precisamente ese título mientras yo le consulto aquí a mis compañeros los errores gramaticales más comunes y cómo evitarlos. Adair, Santos, Madeleine, cada uno me va a decir un error más común que crea que se comete mucho gramaticalmente. Gramaticalmente. ¿Sabe? Primero le pregunto, ¿sabe qué es la gramática, no? Sí, por eso, pero... Sí, pero qué errores, o sea, pueden pero- haber mil errores. Por no sé. eso, dime uno que conozcas. Ay, Yo paso. Voy a esperar tu ejemplo y quizás Ajá, ahí me algo. veas reflejado. Mira, Danos yo me voy a quedar uno. callado porque tú siempre me andas exhibiendo a mí. Yo no te he exhibido. Así que yo me voy a quedar callado. Yo no te he Danos exhibido. algo, Te he danos utilizado algo. como ejemplo, Santos. Me utilizas. no sé si eso te deja... Exacto, o sea, no me dijo nada bueno. Exacto. Bueno, para entender o para identificar cuáles son los errores gramaticales, primero tenemos que saber qué es la gramática, por supuesto, y vamos a definir la palabra gramática de acuerdo con lo que establece la Real Academia Española. Y aquí proyectamos en este momento la definición de la palabra gramática. Y dice, la gramática es el conjunto de reglas del lenguaje que regulan el uso de una lengua determinada, tanto como la composición y organización sintáctica de las oraciones. También se denomina gramática a la ciencia que se dedica al estudio general de estos elementos. El término proviene del griego gramatike o arte de las letras. ¿Qué le parece? Ok. Gramática, conjunto de reglas que norman el tema de cualquier lenguaje. ¿Qué les parece? Bien, ¿Se bien. comprendió? Ok, ajá, ¿Fácil? se comprende. Y si hablamos de normas, ¿qué errores ustedes pueden identificar? ¿Algún error en cuanto a las normas que ustedes, mira, esto no se debe decir de esta forma, sino de esta otra? No sé si el tema, no sé si es un error grave, no me parece, pero de repente al momento de escribir, los cargos, por ejemplo, que ponen presidente dentro de una oración y que los ponen de repente con mayúscula. Oye, Madeleine, yo creo que tú te metas a investigar, revisas el correo, ¿no tienes algún a mí no me nexo? llega ningún correo. Porque precisamente ese que tú mencionas es uno de los principales errores gramaticales y es el uso inadecuado de mayúsculas y de minúsculas. Y vamos a proyectar precisamente este primer tema. Lo acabamos de decir, el uso de las mayúsculas. Y por ejemplo, es amplio el tema del uso de mayúsculas y minúsculas, pero vamos a identificar algunos particularmente de este tema. Y están, por ejemplo, los meses, los días y las estaciones del año no llevan mayúscula y siempre van con minúscula inicial. Y ahí vemos los ejemplos, 3 ejemplos: enero, noviembre, abril, todos los meses del año, los 12 meses del año, ninguno se minúscula. escribe con mayúsculas, se escriben todos en minúscula. Ahí En español. cometo ese error. Escribirlos con mayúscula. Yo también. En cometo español van en minúscula. En inglés sí los debes poner con mayúscula inicial. En español no. Por ejemplo, las estaciones del año, verano, invierno, primavera, otoño, todas van en minúscula. Claro, cuando Ese escribimos una sí. carta, por ejemplo, y fechamos la carta. Exacto, ponemos lunes 24 de De abril, por abril, ejemplo. ajá. Ese lunes, debo corregir en esta parte. Si inicia Si la inicia oración, claro, sí si va inicia en la mayúscula. sí, Va con claro. mayúscula. Pero Inicia si la fecha está en ese en caso, medio ¿no? de una oración, Va no con lleva minúscula. mayúscula. Y nuestro tercer ejemplo, por supuesto, los días de la semana, de lunes a domingo, todos los días se escriben en minúscula. ¿Se comprendió esta forma? Sí. Sí. Este error gramatical, decías tú, Adair, que es uno de los que más cometes. Sí, sobre en todo este con los caso. meses y los días. En lo de las estaciones no, o sea, verano y estas cuestiones. Pero lunes, martes sí me gusta escribirlo en mayúscula, ya sé que no. Ya sabes que no. Vamos a ver ahora cuáles sí debemos escribir con mayúscula, que este es bastante fácil identificarlos, ¿no?
Y aquí estamos proyectando en la siguiente gráfica. Se escriben con mayúsculas los nombres oficiales de instituciones, organismos, corporaciones, partidos políticos, iglesias, empresas, comercios, etcétera. En fin, y en resumidas cuentas, nombres propios. Se escriben con mayúscula y ahí puse los ejemplos. Adair Concepción van con mayúscula inicial cada uno, el nombre y el apellido. Madeleine Guevara, Santos Cano, Ministerio de Educación, Organización de los Estados Americanos, como hemos hablado, organismos, instituciones. Felicidades porque escribió bien mi nombre, mayúsculas. señora Einar Valdés. Lo Felicidades. escribo, Muy bien. no, yo lo escribo Esperaba que como lo tú lo escribiera más. escribes. Yo lo escribo como tú lo escribes porque Por hay eso. diferentes Madeleine Por que lo eso. escriben de muchas formas. Por eso lo digo. Pero, ojo, la RAE dice que sí hay ortografía para Con los los nombres. nombres. Sí, y O de sea, eso que ese vamos a cuento hablar que la me han próxima dicho semana. que no hay faltas ortográficas en los nombres, sí Hay las que, hay. hay que respetar ciertas reglas. Si bien tienes la libertad de decidir cómo puedes escribir un nombre, pero esa libertad está limitada porque hay que respetar reglas básicas de ortografía, por ejemplo. O sea, ella no pudiera escribir Madeleine, así tal cual. Madeleine. Sí, Sí, va a sí depender. puede, pero depende mucho. Por ejemplo, hay que respetar reglas básicas como que antes de P y B va siempre M. Ah, ya. Si hay un nombre que te Ya, contempla ya. esta fórmula, se debe respetar. Claro, claro. No puedo poner una N antes de una P, ni una N antes de una B. Ya, Son ya. ese tipo de reglas que se deben respetar Ya, entendí, al momento de un entendí. nombre propio. Pero Ok. sí tienes cierta libertad, Sí hay libertad. para escoger estos nombres, precisamente. Ahí está, uno de los errores gramaticales más importantes y más comunes, el uso de las mayúsculas Sí, y por ejemplo, yo las siento que minúsculas. hay muchas personas que cuando escriben para acentuar algo lo ponen con mayúscula, Con mayúscula. como si hablaran y lo Como quisieran. para llamar la atención. Como si estuviera Como si gritando. lo quisieran poner más importante, Claro. de repente lo ponen en medio de la oración y meten una mayúscula para cada palabra. O sea, a mí eso también me parece muy Sí. feo, pues, pero hay gente que lo suele hacer mucho. Einar, y en este caso mencionas Ministerio de Educación y por ejemplo aquí se utiliza mucho lo de Meduca. Todo debería ser en mayúscula cerrada, ¿no? La RAE dice que si se puede pronunciar como una palabra, lo puedes escribir tal cual se Ah, ¿sí? pronuncia, sin utilizar la mayúscula cerrada. Ojo, O sea, solo con la mayúscula inicial. exactamente, solo con la mayúscula porque decimos inicial. Meduca, Minsa, Mida. Por ejemplo, ahí lo mencioné dentro de los ejemplos que tenemos. Organización de los Estados Americanos van en mayúscula las palabras más largas, por decirlo de alguna forma, Claro. porque los artículos de los van en minúscula. Minúscula. ok. Organización, Estados Americanos deben ir en Las mayúscula. tres en mayúscula. Y si esa mayúscula lleva tilde, hay que ponerle la tilde. Antes no se colocaba la tilde en una mayúscula cerrada por temas de que las máquinas de escribir no permitían porque la tilde caía sobre la letra, pero ya con la tecnología ya se permite y es una regla entonces colocar la tilde a las mayúsculas cuando así lo consideren. Y lo que te mencionaba de los cargos, porque de repente hay muchas personas que no saben cuándo ponerle una mayúscula a un cargo, llámese presidente, si yo digo que es una secretaria, si digo que es viceministro, en ese caso, ¿cuál es la regla? Todos los cargos van en minúscula. Presidente, por ejemplo, presidente Laurentino Cortizo debe iniciar con mayúscula porque es un nombre propio, Claro. pero el cargo de presidente va en minúscula. Ministro, Salvo que esté director, arrancando la oración. Salvo que esté iniciando la oración, Ya. puede ir con mayúscula. Toda oración debe iniciar con mayúscula. Yo creo que esto es común, ¿no? Sí, Se por pone eso. presidente de la República, En la P y la mayúscula. R en mayúscula. La secretaria general también, cosas así. Y en el tema de común. los países también, por ejemplo, cuando son estados americanos de México, no sé. Es un país. Entonces, se Estados llevan- Unidos de América lleva su mayúscula inicial también. Exacto, o sea, es solamente Es la un nombre mayúscula propio, inicial como exacto. nombre propio. Es nombre propio, exactamente. Vámonos ahora con otro de los errores y vamos a hacer la pregunta. Por ejemplo, errores sintácticos o de sintaxis. ¿Saben ustedes qué son los errores sintácticos o de sintaxis? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra sintaxis? Sintaxis. Antes estaba perdido, ahora estoy peor. Como algo de coherencia. Para entender que era un error gramatical, definimos que era gramática. Ahora, para entender que es un error sintáctico, Sintaxis.
¿Qué les parece si vamos a definir la Sí. palabra para nuestros oyentes que se quedan, que es un error sintáctico? Bueno, vamos a definirlo. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así Claro. como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. Es decir, esa parte de la gramática que estudia la concordancia. Como coherencia. La también de coherencia lo que dices dentro de y la hablas. oración. Correcto. Que los plurales concuerden, que los singulares concuerden. Esta es la sintaxis. Y en este caso hay muchos errores de sintaxis, pero vamos a mencionar un poco los más comunes. Y aquí vamos a proyectar el primero de estos errores sintácticos más comunes en el idioma español. Y se trata de la colocación incorrecta de modificadores. Los modificadores, por supuesto, son aquellas palabras que modifican al sustantivo. En Y en cantidad, este por caso, ejemplo. los modificadores como adjetivos y adverbios deben colocarse de manera precisa para que el significado de una oración sea claro. Colocar un modificador en el lugar incorrecto puede cambiar el sentido de una oración. Y de inmediato vamos a proyectar esos ejemplos para que entendamos un poco cómo cambia la inadecuada colocación de un adverbio o de un adjetivo en una oración. Ahí está el primer ejemplo. Vamos a leer la forma incorrecta. Se venden zapatos para hombres negros. ¿Qué pensamos de este primer ejemplo? Racismo. No es racismo, Uno se sino pregunta. que se vende para hombres negros. Uno se pregunta, ¿qué son negros? ¿Los zapatos o los O los hombres? hombres, claro. ¿Verdad? Entonces la forma correcta sería, se venden zapatos negros para hombres. Oye, tú El no sabes si era adjetivo- para hombres negros. El adjetivo negros califica al sustantivo zapato, así que no lo podemos separar. Sustantivo y adjetivo deben ir unidos siempre en este ejemplo. Claro, porque el adjetivo modifica a lo que al sustantivo más cercano, ¿no? Exactamente. Entonces tiene que tenerlo ahí pegadito. Si lo ponemos más adelante, cambia el sentido completo de la oración y genera la duda. Tal vez algunos los entenderán, Claro. pero se le presta cuesta. para una ambigüedad, una mala Claro. interpretación. Vamos a ver el segundo ejemplo que tenemos en esta misma gráfica. Y se trata del siguiente, la forma incorrecta. El paciente fue remitido al médico con dolores estomacales. Nos preguntamos ahí, ¿quién tiene los dolores estomacales? ¿El paciente ¿El médico o el paciente? o el médico? Claro. Entonces, cuando usted nota que esto como que no tiene mucho sentido, estructure la oración para que haga ese sentido que buscamos. El paciente con dolores estomacales fue remitido al médico. claro. Y también ahí va lo importante de las comas. Sí, ahí pudiésemos introducir unas comas Sí, ahí para van varias comas. una oración subordinada que sería entre la palabra paciente. El paciente, coma. Con dolores. Porque yo pudiese resumir la oración diciendo, el paciente fue remitido al médico. Correcto. Pero esta frase, con dolores estomacales, es para aclarar algo dentro del contexto y debería colocarse Coma. entre comas. Exactamente. ¿Qué les parece este error gramatical que cometemos? Chuzo, Co- lo cierto es que, error que de sintaxis, más Santos Cano metió su Hoy- punto ahí con las comas. Sí, yo- sí, sí. Te Ahí, reivindicaste, te Santos. Está quitamos- acumulando sus puntos. A mí me gusta Es escribir para- con comas. para contrarrestar. A mí me gusta escribir con comas. Pero también eso pasa, que abusamos de las comas. Y se puede confundir, Y, claro. y confunden un poco más. Y además le tenemos miedo. Yo me he dado cuenta que mucha gente le tiene miedo al punto. O sea, porque no les gusta como hacer una oración y hacen un párrafo completo sin Sí, puntos sí, a cierto. puntas de comas. Sí, sí, sí. Y le tienen como miedo a decir, esto es una oración completa. Ajá, sí. Yo no Sí. necesito 3 líneas de un escrito para hacer una Ni oración. siquiera el punto y seguido le ponen. Por eso, o sea, Sí, hay se van mucha con gente que comas. le tiene miedo al punto Sí. para separar una idea de otra. Entonces, Se a dan- punta de comas Sí. se alarga toda una Se cuestión dan que no los se dos da fenómenos, o ausencia completa de signos de puntuación, Correcto. o abuso nulo. de Claro, los abuso. signos de puntuación. Pero otro de los errores sintácticos que se cometen mucho y que se los quería comentar es sobre la concordancia entre plurales y singulares. Importante. Vamos, y esto es Correcto. muy común que nosotros los periodistas cometamos al momento de redactar porque lo veo frecuentemente en todos los escritos que veo en los diferentes medios de comunicación. Si yo estoy hablando en esta frase, por ejemplo, un grupo
de residentes de Panamá Oeste protestaron, no es correcto. Sí, sí. Si me voy a la raíz, el sujeto es un grupo que está en singular. En singular. Por consiguiente, el verbo protestar debe ir en singular. Un grupo de residentes protestó. Aunque el grupo define muchas personas, no quiere decir que el verbo tenga que ir en plural. Y ese es un error muy común que se comete al momento de escribir. El sujeto debe concordar en género y número con el verbo. Claro. Y así hay Sí, pero yo cantidad creo de que ejemplos en ese sentido. por ejemplo, gente, grupo, que sí, aglutinan a muchas personas, la gente lo tiende a confundir y Sí. ponerlo como un plural. Claro. Porque así le suena, pues, estoy hablando de muchas De mucha personas. gente, dice uno, Tiene claro. que ser en plural el verbo, ¿no? Exactamente, piensan que porque se está hablando de mucha gente, el verbo debe ir en plural, pero no, tiene que ir en singular porque tiene que concordar con el género y número al que yo me refiero en el sustantivo. Súper. Es Es así. que se escucha hasta mal. Si dices mucha gente, hablaron. Sí, es por eso Hasta que se escucha mal. se comete mucho ese error trasladándolo a otra palabra que ya la hemos hablado aquí, a la palabra hubieron. Hubieron, ajá. Porque pensamos que como es bastante, dicen hubieron muchas personas cuando la forma verbal. Y ese es para mí el más común. Hubo es en singular. Hubo muchas personas. Ese para mí es el más común. Es el más que común. más escucho. Sí. Es el más común. Pero como ustedes lo mencionaron ahorita, compañeros, la próxima semana vamos a hablar del uso y abuso de los signos de puntuación porque hay que estar claro. sí. Hay veces que personas que te escriben en un mensaje una pregunta y tú me estás preguntando o me estás, diciendo, sí. Y aunque no debe ser la forma correcta en español colocar solamente el signo de interrogación al final, porque en español es al principio y al principio final, y al final. yo le usted lo aclaró, recomiendo claro que sí. a la gente que por lo menos el signo de interrogación al final, Al final. para saber Claro, que me los está mensajes haciendo que una son pregunta. informales, o sea, por redes sociales, o sea, una cuestión de WhatsApp, por ejemplo, que estamos hablando entre amistades, yo suelo utilizar más el signo al Yo final. trato de escribir bien. Pero cuando ya me voy a, por ejemplo, una red como Twitter o Instagram, sí trato de como poner los dos signos. Pero Sí. en una conversación rápida suelo dejar Yo lo pongo al principio. final. Yo suelo ponerlo al Oye, final. pero aquí no nos cobran por letras para mandar un mensaje. Es verdad, pero hay déjense de veces que eso. uno está apurado y está escribiendo una cuestión fácil y rápida y bueno. No, y en asunto de Acorta. puntos o de comas, sí, en algún escrito, hasta en mensajes, o sea, yo siento que hasta lo leo una y otra vez y hasta como con distinta intención para saber que efectivamente se entiende. Yo tengo- Porque comas, yo Claro. trato de las que se puedan. Particularmente debo reconocer también. que a mí me cuesta leer un mensaje que no tenga signo de puntuación Sí, y a mí también. encontrarle Claro, sentido. claro. Porque hay gente que te dice algo, pero eso no fue lo que yo interpreté según lo que tú me escribiste. Sí. Entonces, los signos de puntuación, puntos, comas, punto y coma, son muy importantes para darle sentido a una oración. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con usted, compañero. Chicos, pero antes de despedir este segmento, quiero compartir con ustedes algo que me encontré en las redes sociales muy curioso, una parodia de las palabras inadecuadas que utilizamos con la base de la canción de Rocío Dúrcal, La gata bajo la lluvia. Y vamos a proyectar un fragmento de esta parodia porque es más larga, pero por temas de tiempo obviamente no la podemos proyectar completa, pero aquí está. Escuchen esto. Echar no va con H, de verdad. Meteroslo en la cabeza y callar. Y estaros más atentos pa' poner bien los acentos. A ver, no va con H si es de ver. Con H va cuando es del verbo haber. El a ver si nos vemos es sin H, morro fiemo. Y es que no lo puedo resistir, porque es que no saben escribir. Para mí esto es una tortura, ver tantas faltas me da pampurria.
una tortura. Ver tantas faltas me da pampurrias y a mí me hacen sufrir. ¡Ay! ¿Qué les parece? Espectacular. Buenísimo. Oye, yo quiero imitarla, voy a ver si me encuentro una canción así bien popular y cómo le arreglo la letra para explicar. Ella lo explica perfectamente bien. Me encantó Sí, cómo lo sí, explicó sí. para hacer estas correcciones, ¿no? ¿Qué les Sí, parece esta sí. idea? Muy interesante. Acá tendrías que encontrar una canción que vaya con Aiga, con Con el hubieron, con con el hubieron. el Con hubieron, el ay, porque también El hay, los diferentes tipos los de diferentes tipos de ay. Sí, sí, pero me parece muy creativa esta forma. Yo Pero lo vi. acá también echar lo escriben. Exacto. Sí, con Con H. Ajá, sí, lo escriben con Lo H. que salga, lo que salga. Sí, Y sí. Lo que fíjate, salga. Y el haber también acá también pasa. hace A ver, poco, Einar Santos, conversábamos complementa. sobre cómo modernizar los temas en las escuelas, ¿no? Sí. Y Lo esto puede hablábamos. ser una buena Sí, forma sí. de plantearle a los estudiantes los errores que se cometen cuando hablamos y cuando escribimos, porque a veces tanto español, Claro. a veces es complicado, ¿sabes? Y uno no Mira. le presta atención y en tiempos de redes sociales es peor, Claro. pero mire qué ingenioso Sí. la forma de Mira, yo plantearlo. en algún lado leí, Einar, yo no sé si tú me lo vas a corroborar, en Sí. algún lado leí que el idioma español es el más difícil del mundo, de todos. Uno de los más difíciles de aprender. No estoy seguro si el más difícil, pero uno de los más complicados. Por eso, sí. por la cantidad Eso sí. de reglas. reglas. Claro, que te De pasas reglas. 12, 13 años de Sí. escuela intentando Sobre explicarte todo eso sobre y es todo imposible. compañeros, con el tema de las conjugaciones verbales que son un dolor de cabeza para Las todos. tildes, Correcto. las tildes. Las tildes. Sí, que en otros idiomas no hay ni tilde. Ajá. Exacto. Pero Pero sí. lo que mencionaba Daira es muy importante, el tema de esta metodología para enseñar, y de hecho hay estudios que han demostrado que con música los chicos tienen la capacidad de asimilar más fácilmente un Idiomas conocimiento, incluso. un idioma, cualquier tema que quieran estudiar. Con la música se les facilita y es por eso que, por ejemplo, ustedes ven niños de 4 o 5 años cantando todas las canciones que Se en las este sabe, momento se aprende todo. están populares en las redes sociales Claro. y todo porque la escuchan, y la repetición al escucharla permite y facilita que se te grabe en la Claro, memoria. es Entonces, ingenioso, me parece ingenioso. así tú puedes enseñar un Sí. tema de ciencias, de matemáticas, de español, como estamos viendo en este caso, y va a facilitar ese aprendizaje de los Sí, y estudiantes. sabes que aquí en Panamá a mí me da mucho dolor y mucha lástima porque estamos viendo en redes sociales No. falencias muy básicas. O sea, los jóvenes están saliendo de colegios, de escuelas Sí, sí, sí. e incluso de Claro, la mira, universidad yo- con faltas muy básicas, o sea, cosas muy básicas que lo están escribiendo y diciendo mal. O sea, que tenemos que hacer un trabajo bien fuerte en materia de Yo que en X, cuando opino de la selección nacional, Te y me insultan. comienzan a escribir gente que no está de acuerdo con mi opinión, yo siento que escriben bestias. No, entonces yo les digo, y primero aprende a escribir, ya, ese es tu argumento, ese es tu argumento, no sabes debatir. Porque de verdad que a veces me cuesta entenderle. Sí, porque a Estoy veces de que ni se acuerdo. entiende. Porque ni se entiende, a veces no tienen ni sentido las oraciones, que cómo las escriben. Claro, y Pero- como yo le digo a la gente, hasta para discutir, Claro. hasta para insultar. Para insultar. Usted debe escribir. Oiga, Hay reglas, se le hay quita reglas. Hay seriedad, reglas. Se le quita seriedad Claro. Al insulto. Cuando tú lo escribes con faltas A mí me escriben ortográficas. un insulto con faltas de ortografía y yo ni le presto atención. No, Sí, no. sí, sí. Para Si mí no eso puedes fue. insultarme bien, ni siquiera me tomo el Ni tiempo siquiera para sabes hacer contestar. eso bien. Es Entonces, increíble, es Oiga. increíble este tiempo, o sea, de las escuelas en el tema de escritura, pero también, Einar, de comprensión de lo que leen. comprensión Esa es la lectora. otra. O sea, yo no sé si es que uno estaba en otros tiempos, que uno quizás leía más o no sé, pero es Lo que impresionante. pasa es que Salen antes de había una sexto técnica, año. había una técnica que a mí me la aplicaron, el chancletazo en la cabeza. Eso se ha perdido. No, pero hay, Wow. hay que encontrar Esa ese técnica se balance, ha porque perdido. también estas nuevas generaciones vienen con un chip de la tecnología que la aprende Que muy todo te lo rápido. simplifica, claro. que Sí. O sea,
hay que encontrar ese balance, porque no es tampoco que estas generaciones no saben nada, están sabiendo manejar muy bien la Claro. tecnología de muchas formas, Sí. que nosotros no, Pero ponlos a escribir. pero hay que ver, hay que encontrar Vamos a ese escribir. balance. No, y encima utilizan la tecnología de una manera inadecuada, se meten al chat GPT, dame un resumen de 500 páginas del Escríbeme Quijote un de la correo. Mancha, y eso es lo que leen, O sea, tú imagínense. hoy te metes a ChatGPT y le dices, escríbeme un correo, escribe una carta de renuncia. Y Te ya la lo- escribe. ¿Qué hace? ¿Sí? Ya. Usted nunca usó Rincón del Vago ahora. No, yo eso Bueno, no. oye, señor Einar, antes de que se despida, Ajá. quiero mandarle saludos, que siempre está en sintonía y esperaba mucho su segmento. La señora Madeleine Díaz, que dice, está bien escrito nuestro Ah. nombre. Ella también... También lo escribe como tú. Exactamente, se escribe el nombre de la misma manera que yo. Así que saludos a la señora Madeleine, Saludos a cubana la aquí señora en Panamá, Madeleine. que ve todas las noches el noticiero estelar de Next Noticias y siempre está pendiente. Por Muchas gracias por el supuesto. cariño. La próxima semana vamos a estar hablando entonces de la coma asesina. ¿Han escuchado esta frase? La coma asesina, hablando a propósito de los signos de puntuación. No lo he No. escuchado. Bueno, vamos a hablar de la coma asesina la Oye, próxima semana. nunca había Un tema escuchado eso. muy interesante. Y por supuesto, antes de despedirme, les reitero una vez más, síganme en las redes sociales, @Einar Valdés, dejen sus comentarios, sus dudas y con gusto se las vamos a resolver. Por supuesto, también nos sirve para tomarlas como ejemplo y desarrollar ese tema aquí dentro de nuestro segmento supuesto. Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Así es.